Abrimos Heidi SQL. Establecemos una conexión a nuestro servidor MariaDB. Vamos con la base de datos. Vamos a la ventana de consulta y vamos a escribir create database hotel. Bien. Use hotel. Entonces, esta base de datos va a servir para manejar un hotel. Bien. Particularmente la clase de hoy solamente vamos a hacer del hotel el módulo de reserva de habitaciones. Así que vamos a crear una tabla llamada reservas que va a tener un ID de reserva, va a tener un nombre de la persona que realiza la reserva, va a tener un teléfono de contacto de la persona que realiza la reserva, la fecha de la reserva, que por ahora por simplicidad va a ser de tipo varchar, y podríamos seguir con más datos, como por ejemplo, hace una seña o no, la cantidad de personas que van a venir al hotel, si va a ser media pensión, pensión completa, etc. Yo lo corto en 4 atributos, pero bueno, si ustedes van a reproducir este ejemplo, estaría bueno que en vez de 4 tenga al menos 8, pensando en todos los datos que podrían llegar a proporcionarnos en el sistema de gestión de reservas de hotel. Bien, pueden cancelar la reserva, pueden darse muchas situaciones. Entonces, voy a ejecutar este script. Tenemos un error. Profe, el error está en la línea 8, está mal definido el teléfono. Gracias. El tipo de datos. Eso significa que están atentos. Excelente. Y tenemos más. Bueno, Puede ser, profe, porque no está en mayúscula. Varchar. no, el problema es que ya la base ya fue creada probablemente. Entonces hay que ejecutar solamente el resto del script. Bueno, y esto va en inglés. Create table. Reservas. Bueno, pequeños errores que surgen de la programación en vivo. Bien. Bueno, este sería el script de base de datos. Se los paso por el chat. Y para poder verlo, no olviden que tenemos que refrescar porque el cliente nos entera que el servidor cambió. Entonces vamos a hacer un reload y vamos a ver que tenemos nuestra base hotel con la tabla de reservas. Que hacemos clic en datos y vemos que no hay ningún dato. Bien. Ok, tenemos la base de datos. Hagamos el programa que la use. Vamos con NetBeans, cerramos los proyectos que tengan abiertos y hacemos un nuevo proyecto
Java Application, nombre del proyecto, hotel, y hacemos clic en Finish. Partimos de un hola mundo. Y probamos que ejecute. Bien. Como vimos la clase pasada, para que nuestro sistema pueda hablar con MariaDB o con MySQL o con el sistema de base de datos que hayan decidido utilizar, tenemos que en la carpeta library hacer clic en add jar y buscar este archivito. Que se llama MariaDB-Java-Client-2.7.3, que es la versión vigente de la librería de conexión a MariaDB. Bien. Esto lo hemos descargado de la página mariadb.org. Si el motor fuera de otro fabricante, tendríamos que bajarlo de la página de ese otro fabricante. Bien. Y hacemos clic en Open y deberíamos ver nuestro proyecto. Bien. Un archivo JAR es en realidad un archivo zip. O sea, pueden hacer la prueba y abrirlo con cualquier herramienta que permita abrir archivos zip. Y adentro tiene clase Java. ¿Bien? Clase Java en este caso para trabajar con bases de datos, pero otras librerías tendrán clases Java para otro propósito, como por ejemplo, podríamos bajar la librería para crear archivos PDFs desde nuestros programas hechos en Java. Bien. Entonces, paso 1, importantísimo, agregar la librería. Paso 2, en cada archivo .java, donde quiera trabajar con base de datos, tenemos que agregar el import java sql.asterisco. Bien, ese paquete tiene las clases bases, las clases padres o las interfaces padres que están implementadas en esta librería de clases. Bien, todo eso ya lo vimos. Bien. Como este va a ser un programa con ventanas y no de consolas, vamos a agregarle al paquete una Java Frame, que sería una ventana, de nombre ventana reserva. Bien. Esta clase ventana reserva va a estar dentro del paquete hotel. Y básicamente vamos a arrancar con la ventana para dar de alta una reserva. Bien. Vamos a poner una etiqueta que diga ID, una etiqueta que diga nombre, una etiqueta que diga contacto y una última etiqueta que diga fecha de reserva. 4 text fields, uno para el ID, uno para el contacto
uno para el nombre y uno último para la fecha de la reserva. Un botón que diga grabar reserva. Y un botón que diga mostrar reserva. Bien. Vamos a agrandar esta ventanita un poco para que entre un JTable. Y este va a ser el dibujo de nuestra ventana. ¿Bien? O sea, esta va a ser nuestra ventana con todos los elementos necesarios para poder grabar una reserva cuando recibamos una llamada telefónica y ver cuáles son las reservas para recibir a los huéspedes del hotel día a día. Profesor, Sí, una consulta. ¿El servidor WAMP también tiene su página para descargar un conector de Java? pueden usar el mismo conector. Bien. Pueden bajar el conector de la página de MySQL, porque, a ver, WAMP, como les había comentado, tiene varios paquetes, donde uno de esos paquetes puede ser MySQL o puede ser MariaDB. ¿Bien? Igual son compatibles entre sí, porque son clones los dos. ¿Bien? Así que podés bajar directamente el mismo conector que estamos usando nosotros y debería funcionar, o entrar a la página de MySQL a bajarte el MySQL-Connector que proporcionaría exactamente, se utilizaría exactamente de la misma manera. ¿Bien? Bien, profe, gracias. Bueno, inclusive versiones viejas de NetBeans, les cuento, por ejemplo, si ustedes se instalaron la versión NetBeans 8, que es una versión vieja, el mismo NetBeans ya trae el conector de Java para trabajar con MariaDB o con MySQL sin necesidad de descargarlo de la página. Como comentario. Bueno, entonces, esta interfaz visual que acabo de dibujar es la que me va a permitir agregar una reserva y ver las reservas disponibles. Bien, entonces, recordemos en el main de la otra clase, vamos a instanciar esa ventana. Ventana reserva. Y vamos a ponerla visible. ¿Bien? Entonces, al ejecutar este proyecto, tenemos nuestra ventanita, que todavía, obviamente, no hace nada, pero que ya está lista para programar el código de base de datos. ¿Bien? O sea, ya tenemos la ventana enlazada de tal forma que al ejecutar nuestro programa se abre nuestra ventana. Bien, vamos a programar primero este botón. ¿Qué es lo que va a hacer este botón? Tomar los datos que escribimos acá, tomar los datos que escribimos acá y utilizar esos datos para establecer
una conexión con MariaDB o con MySQL y enviarle una orden de insert a MariaDB o MySQL. ¿Bien? Bueno, acá es donde ustedes podrían cambiar el nombre de los cuadros de texto para que en vez de llamarse TextField 1 se llamen de una manera más amigable como ID, por ejemplo, o campo ID. Yo le voy a cambiar el nombre solamente al primero para que vean el procedimiento. Pero la práctica recomendada sería, como ustedes van a tener más tiempo en sus casas, que todo componente que ustedes codifiquen o utilicen o referencien debería tener un nombre. Sería lo ideal, para que el código sea más fácil de leer en el futuro. ¿Bien? Bueno, y ponemos la propiedad text en vacío para que quede más bonito. Entonces, para programar el evento, recordemos, hacemos clic en el botón, clic en eventos, y acá donde dice Action Perform, hacemos doble clic o clic en los puntos suspensivos y se va a generar esta función que va a ser el código del evento. Bien, cada vez que el botón sea presionado se va a ejecutar esta función. Y como esta función está dentro de la clase ventana, va a tener acceso a todo el contenido de la ventana, a los text fields, a los botones, a los labels y a el JTable. Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es, en una variable entera, pongámosle de nombre código, vamos a guardar el valor de id. Entonces, id igual a campo id.getText. Bien. Error, ¿por qué? Porque este comando me devuelve un string y este campo es de tipo entero. O sea que aquí hace falta una conversión. Bien. Entonces ahí estamos convirtiendo lo que el usuario escribió en el campo de texto a la variable id. Hagamos lo mismo con el contacto. Con el nombre. Y con la fecha. Entonces acá hemos tomado de la ventana los 4 valores y lo hemos depositado en 4 variables. Bien. Ahora deberíamos escribir nuestro código de base de datos. Bueno, para que no se mezcle con el código de la ventana, voy a agregar una clase separada para la parte de base de datos. Voy a agregar una nueva Java Class. Nombre de la clase DB. ¿Bien? Como para que no se mezcle el código. Bien. Y en esta clase voy a agregarle un método public void insert que reciba int código string contacto string nombre
y string fecha. Y acá vamos a escribir nuestro código de base de datos. Bien, acá vamos a hacer el import de java.sql, código de base de datos, y acá vamos a hacer nuestro try catch, para que en caso de error mostremos el mensaje. Bien, entonces tenemos bloque try catch, acá intentamos hablar con MySQL y si tenemos error, ejecutamos este bloque, tal cual vimos la clase pasada. Entonces vamos a crear una conexión utilizando el método getConnection del objeto DriverManager. Recibía como parámetro una cadena de conexión, un usuario y una clave. En mi caso, usuario root, clave 1234, y la cadena va a ser JDBC, MySQL o MariaDB, localhost, nombre de la base de datos, o sea, nombre del equipo y nombre de la base de datos. Bien. Siguiente paso, creamos un objeto prepare statement a partir de esa conexión. Este objeto va a tener el comando ejecutarse como cadena. Y ese comando va a ser, recordemos la parte de SQL, insert into reserva. Veamos los nombres de las columnas. Tenemos ID, nombre, teléfono y fecha. Entonces vamos a poner, bueno, podemos poner directamente valúes y los valores, no hace falta mencionar las columnas. 1, 2, 3 y 4 signos de preguntas que van a representar los parámetros de este insert. Vamos a establecer que el valor del primer parámetro va a ser código. El valor del segundo parámetro va a ser el contacto. El valor del tercer parámetro va a ser el nombre. Y el valor del cuarto parámetro va a ser la fecha. Y luego nos queda solamente ejecutar este comando. Bien. Veamos cómo nos quedó la clase esta db. Tenemos la clase db que va a tener el método insert, que recibe los 4 valores, establece la conexión con MySQL, crea un prepare statement para hacer comandos de insert en la tabla de reservas, le da valores a los 4 parámetros simbolizados en el comando como signos de pregunta y ejecutamos ese prepare state, ese procedimiento preparado.
Bueno, ya estamos en condiciones de probar la primera parte. Profe, una consulta. En la línea 18, ¿es insert o insert? Conté al final. Me acabas de ahorrar un ciclo de prueba. Gracias. Excelente. Vamos a la ventana. Acá deberíamos nosotros hacer ese insert. O sea, invocar ese código. Vamos a instanciar la clase DB. Y vamos a hacer db.insert. Y miren qué bonito. ¿Por qué esto es bonito? Porque la ventana ahora no tiene ningún código específico de base de datos. Y créanme que es una excelente idea separar el código específico de la persistencia del código específico de la interfaz del usuario. Bien. Es muy importante esa separación porque el resultado final va a ser una simplificación de nuestro programa. Y una fácil reutilización. Después yo puedo cambiar la ventana por una página web y el código de esta clase no se va a tocar, el código de la clase DB. Este código va a ser 100% reutilizable si yo reemplazo la ventana por cualquier otro tipo de interfaz de usuario. Consola, web, mobile, etc. Bien, como este código no hace referencia a nada que sea específico de las ventanas, este código es muy fácil de reutilizar. Bueno, probemos este código hasta acá. Recordemos que hace este botón, toma estos datos y se lo pasa a la función insert, y la función insert se conecta a MySQL, crea un statement, le da los valores y ejecuta el statement. Así de simple. ¿Bien? Yo voy a usar como ID puede ser el DNI, por ejemplo. 991234556 C 381111111 fecha de reserva 11 del 10 del 2021. Apretamos el botón de grabar reserva y parece que no pasa nada, pero como podemos ver la consola no nos muestra ningún error. Bien, si hubiera habido un problema, acá tendríamos el mensaje de error porque tenemos un bloque try catch. Así que podemos ir a nuestro Heidi, refrescar y vamos a ver que efectivamente se ha grabado la reserva. O sea, el recepcionista recibió una llamada telefónica, completó estos 4 campos y presionó este botón y hemos registrado en nuestros sistemas de reserva la reserva de ese usuario. Bien. El canal por el cual llegó esta reserva es una llamada telefónica, pero ¿por qué no podríamos tener también una página web de reserva? Y por cualquiera de los dos canales puede llegar la reserva a nuestra tabla unificada de reservas. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Profe, ¿podría poner un ratito lo que es la ventana de hotel, digamos, en Java? Esta es la ventana. Vos ves que es No, disculpe, el código, quiero decir. el código del botón, que toma los 4 valores y se lo pasa a la función insert de la clase DB, que ahí es donde vamos a centralizar nuestro código de base de datos.
¿Podría poner la que dice hotel.java? Bien. Java lo único que hace es mostrar la ventana, nada más. Y traten de reproducir este ejemplo en sus casas. Bien. Recuerden, esta clase la voy a subir. de Java. Sí, esta clase la voy a subir. Y lo ideal sería que ustedes vayan reproduciendo en su casa el ejemplo. Sería genial. Tendría que cambiar los parámetros, ¿verdad? En donde dice contacto por nombre. Ah, lo puse desordenado. Sí. A ver. Claro, en el nombre fue el teléfono y el teléfono fue el nombre. Bien. Código contacto nombre. Profe, una consulta. ¿Habría alguna manera de agregarle a la ventana que cuando usted ponga cargar datos, grabar datos, le dé un mensaje de que si se grabaron bien los datos o si tuvieron algún error? Bien. Por un lado, recuerden que si esto diera error, tendríamos este catch, ¿correcto? O sea, este catch que está acá se ejecuta si dentro de este código dio algún tipo de error. Bien, entonces nosotros podríamos poner acá, en vez de que la función insert devuelva void, que devuelva boolean. Bien. Entonces el método execute execute. Bueno, este boolean no nos sirve mucho en realidad. Vamos a usar la versión que dice execute update, que nos devuelve un entero. Y vamos a decir if es igual a 1, return, se grabaron los datos. Si hay una excepción, vamos a hacer return false. Entonces esta función, además de grabar, nos va a devolver verdadero o falso, indicando si los datos se grabaron correctamente en la base de datos. Bueno, acá sí o sí tenemos que poner un return adicional porque Java no sabe si el try catch va a tener return por todas las posibles salidas del comando. ¿Bien? O sea que toda función tiene que terminar con algún return. Entonces, bueno, acá tenemos return true en el caso de que se grabe y return false en el caso de que no se grabe. Bien. Entonces ahora en la ventana podemos guardar este resultado. Profe, creo que dejó una palabra de más en DB Java. A una G. Gracias. Entonces ahora, Le borró el if cuando presionó la G. perfecto. Ahí está. Bueno, veo que están bien atentos. Entonces ahora en esta variable nosotros sabemos si se grabó o no se grabó. Le vamos a poner if res. Vamos a usar un JOpcampaign show message dialog. Éxito. Y del lado de else, un JOptionPaint que diga error. Bien, entonces
Ejecutamos el proyecto y probamos a apretar el botón sin datos. En realidad, acá tenemos otro caso posible. ¿Ven esta conversión? Esta conversión también puede fallar porque puede ser que el usuario no haya escrito nada en el campo ID. O sea que acá necesitaríamos otro try catch. Y acá del lado del catch tendríamos que mostrar otro mensaje que diga error. Bien. Entonces, probemos. Este mensaje sale del try catch en la conversión del entero porque no hemos ingresado ningún número acá. Ups. Y a pesar de eso, bueno, acá deberíamos haber puesto en el lado del catch un return para que no siga ejecutando el resto del programa. Vamos de vuelta. Último intento. No pongo nada, grabar reserva. Este error sale del try catch porque no hay valor acá. Con el return no se continúa la ejecución, por lo tanto, no se graba en la base de datos. Bien. Ahora vamos al caso que sí se graba. 99-888-777, Homero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 del 10 del 2021. Grabar reserva. Y este éxito sí va por el circuito de que se insertó, devolvió 1, el execute update, devolvimos true, el if dice que se grabó, entonces mostramos el mensaje de éxito. Bien, por aquí nos fuimos, entonces por este mensaje. Todos estos if, todos estos try catch, lo que hacen es que el programa sea cada vez más robusto y tolerante a metidas de pata del usuario. Bien. Entonces acá vemos cómo sería la validación del try catch para que si no hay número no grabemos nada. Este return es el que dice, bueno, si no llegamos a este punto, no tiene sentido continuar, entonces con este return finalizo el manejo del evento clic del botón. O sea que esta sería la misma versión, pero con validaciones y mensajes de confirmación. ¿Alguna otra duda? No, profe. Excelente. Bueno, vamos al botón de mostrar reservas. La idea del botón de mostrar reservas sería poblar esto con los datos de las reservas. Bien. Para eso, en la clase db.java vamos a agregar una función public get reservas, que nos va a devolver un ¿qué es lo que nos va a devolver? Un array list de es lo que vamos a devolver.
vamos a devolver un objeto default table model. ¿Por qué un default table model? Porque este objeto ya va a tener todos los datos necesarios para mostrar en un JTable. ¿Bien? Si tuviéramos una clase de reservas, devolvería un array list de reservas. ¿Bien? Pero todavía no quiero llegar a esa estructuración de la aplicación porque eso lo quiero ver en una o dos clases más. ¿Bien? Repito, si tuviera una clase reservas, preferiría devolver un array list de reservas para no hacer referencia a objetos específicos de interfaz de usuario. Entonces voy a crear un default table model datos de esta forma. New default table model. Entonces voy a poner datos.add column id, datos add column nombre, datos add column contacto y datos add column fecha. Y voy a hacer return datos. Y vamos a agregar una filita, como datos.addRow, fila, y fila va a ser un vector de 4 elementos, donde el elemento 1 va a ser prueba. Bien. Entonces, fíjense, estamos creando un objeto del tipo default table model, al cual le agrego 4 columnas y una fila. ¿Bien? Todavía no tenemos código de base de datos, pero acá en ventana reservas, mostrar reserva lo que va a hacer es instanciar la clase DB y después va a ser jtable1.setModel y voy a pasarle como parámetro db.getReservas. ¿Bien? Entonces, le pido al objeto db que me devuelva un default table model y ese objeto db que me devuelve es el que conecto a mi JTable para que muestre los datos. Probemos. Hasta acá. El botón mostrar reservas nos devuelve una fila con un dato. Y ese objeto model tiene, además de la fila, tiene 4 columnas. Bien. Todavía acá no hay una línea de código de base de datos. Todo esto es puro manejo de un JTable vía codificación. Bien. ¿Preguntas de esta parte antes de que le sumemos base de datos al getReservas? Ninguna duda, profe. Bien. Entonces, vamos a necesitar de acá en adelante 3 líneas de código las debería repetir para cada fila de la base de datos. O sea que acá lo que vamos a hacer es
Primero, poner un try catch, por supuesto, porque vamos a trabajar con bases de datos. Segundo, identamos y agregamos acá la conexión. Bueno, esto lo podrían copiar y pegar de la línea de abajo. Yo lo escribo siempre con fines didácticos, para que lo vayamos repasando. Get connection recibe la cadena de conexión. Nombre del equipo, barra, nombre de la base de datos, usuario y clave. Creamos un objeto statement. Profe, Sí, en la conexión se lo podría crear como una función para que no estemos copiando eso. por O sea, supuesto. la conexión. A ver, Entonces podrían tener acá un método que se llame getConnection, que le devuelva la conexión, o un atributo conexión. ¿Por qué lo hago en línea? Para que el código que voy a ejecutar sea una secuencia de pasos. Bien, simplemente para que quede más claro por ahora. Si lo separo a la creación de la conexión a otra parte, va a haber un salto en la linealidad de mi programa que muchos de ustedes van a poder seguir fácilmente, pero algunos de ustedes capaz que ese salto, ese cambio de ejecución a otra parte, los pierda un poquito. ¿Bien? Por eso es que me gusta a esta altura que el código sea lineal y que no esté separado. Pero sí, a medida que vayamos evolucionando con estos ejemplos, la conexión la vamos a centralizar, ya sea en un método o en un atributo. Inclusive una buena práctica es que este valor no esté dentro de mi código, sino que esté fuera en un archivo que puede ser txt, que puede ser ini o que puede ser xml, para que si yo tengo que cambiar alguno de estos datos, no necesite recompilar la aplicación. Bueno, entonces creamos el statement, lo ejecutamos, select asterisco from reservas, y damos y ahora este valor, en vez de tenerlo fijo, lo vamos a obtener de res.getString nombre. Bien, probamos. Y ahí tenemos nuestras 3 filas. ¿Bien? Acá estoy solamente trasladando la columna nombre. Completemos con contacto, fecha y ID. Probemos. Ops, error. No hay una columna contacto. ¿Qué le pusimos? Teléfono le pusimos. Entonces acá va teléfono realmente. Probemos. Y ahí tenemos nuestras
3 reservas. Grabamos y actualizamos. Grabemos otra reserva. Grabamos. Actualizamos. Grabamos otra reserva. Grabamos. Actualizamos. Bien. Entonces acá tenemos implementada la funcionalidad básica que tenía como objetivo para la clase de hoy. Bien. Pero dado que este ejemplo es sobre reservas de hoteles, imagínense que en esta tabla, si el hotel tiene 10 habitaciones, y tranquilamente en un mes podríamos llegar a tener 300 reservas y en un año 3000 reservas. Entonces, tener 3000 filas acá se hace inmanejable. Nosotros necesitaríamos algo que nos muestre solamente las reservas, por ejemplo, del día de hoy, para saber quiénes son los visitantes que van a llegar el día de hoy o el día de mañana para estar preparados para recibirlos. Bien. Entonces, a modo de ejercicio, le voy a agregar a este proyecto un buscador de reservas, que uno ponga la fecha de la reserva y nos muestre solamente las reservas que corresponden con ese día. ¿Bien? ¿Preguntas hasta acá? Ninguna, No, profe. profe. Bien. Entonces, ¿cómo implementaríamos ese buscador? Del lado de la clase de B sería una simple copia de reservas. Copiamos get reservas. ¿Cuál sería la variación? Get reservas recibiría acá una fecha, ¿correcto? Y el otro cambio sería que acá no tendría que ser select asterisco from reservas, sino que debería ser select asterisco from reservas where fecha sea igual a comilla simple concatenado con fecha concatenado con comilla simple. Bien. En realidad lo ideal sería hacerlo con parámetros, como hicimos este insert, usando el signo de preguntas, pero bueno, eso se lo dejo como ejercicio para ustedes. Esto también es válido, pero es inseguro. ¿Bien? Pregunta para la clase, ¿por qué esto es válido pero inseguro? Porque no puede estar la fecha que se busca. No, no es eso. O sea, ¿va a funcionar? Sí va a funcionar. O sea que sí puede estar la fecha. Esto sí va a funcionar. El problema es que este código no es seguro. Así que la pregunta para la clase es, ¿por qué este código no es seguro? Porque puede ingresarse un dato vacío y él lo puede aceptar. Eso no sería inseguro. Inseguro sería que alguien pueda hackear el sistema a través de este agujero de seguridad de nuestro programa. O sea, ¿qué pasaría si, piénsenlo un momento,
si nuestro usuario hizo la materia de paradigmas y en la ventana donde tiene que poner fecha de reserva, pone en su lugar, comilla simple, punto y coma, delete from reservas, punto y coma, guión, guión. Bien, ¿qué va a pasar cuando yo arme mi comando utilizando este texto ingresado por el usuario? Va a borrar la reserva. Va a borrar todas las reservas. Entonces, no se considera seguro armar los comandos concatenando los datos del usuario, porque el usuario podría a través de esos parámetros inyectar código que llegue a ejecutarse en el motor de base de datos salteando las limitaciones que le imponga mi programa. ¿Bien? Eso se soluciona utilizando parámetros en las consultas, cuando necesitemos valores. ¿Bien? Bueno, pero por motivo de simplicidad lo voy a dejar ahora como concatenación. De paso, conocen que esto se puede hacer, pero que es inseguro. ¿Bien? Entonces, tenemos el método getReservas que recibe una fecha. Para no ensuciar esta ventanita, voy a hacer una nueva ventanita para consultar las reservas. Voy a ir al paquete hotel, voy a poner botón derecho, nuevo, JFrameForm, ventana consulta, y esta ventana va a tener solamente un field para ingresar una fecha, va a tener un botón y va a tener un table. Bien, entonces lo que escribo acá, presiono este botón, se carga esta grilla. Hago doble clic sobre el botón. Entonces tengo la fecha del html1.getText y voy a hacer el html1 setModel igual a new db punto get reservas. Miren qué bonito. A nivel ventana, solo 2 líneas de código. Probemos cómo queda el sistema funcionando. Voy a escribir aquí la fecha, 10 del 2021, y al presionar el botón, solamente se están mostrando las reservas de ese día. Recordemos que la tabla tiene más de 3 filas, pero solamente se están mostrando 3 filas en la ventana. ¿Bien? Entonces observen todo lo que hemos hecho y en realidad no hemos usado ningún concepto teórico nuevo. ¿Bien? Hemos creado ventanas para dar de alta reservas, para listarlas y para consultarlas. Y esto ya va tomando forma de un sistema real que podría estar en un hotel real, guardando datos reales de reserva. No estamos muy lejos de lo que sería un módulo de reservas de un hotel de verdad. ¿Bien? ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Por mi parte no, profe.
Bueno, entonces hasta acá llegamos hoy. Fundamental